aquí, por cierto, Putin sobre Narán hablaba ahora de los ataques contra la población civil, otro pequeño extracto de el programa de Putin. cómo las tropas ucranianas tratan a la población civil. No nos dijo eso ahora, pero en una ocasión, cuando hablamos en el Kremlin, me dijo, cuando vimos lo que le estaban haciendo a la población civil, nos moríamos de ganas de seguir luchando. Sí, Narán, eso fue lo que dijiste, estamos listos a seguir luchando y acabar con esa escoria. Cuando vieron lo que le estaba pasando a la gente, a la población civil, disparaban a abuelas, las mataban con drones. Ahora estaba siendo modesto, tímido, probablemente sea su primera vez ante semejante público, y a mí me contó todo esto. Bueno, es que lo hemos visto, es que hay vídeos. Es que los propios, claro, muchos de los drones que son de reconocimiento llevan cámaras, de los drones rusos y de los ucranianos. Es que muchas de estas imágenes han venido gracias a las propias imágenes que han salido en los canales ucranianos. Y sabemos de los testimonios de la gente que ha estado encerrada durante semanas y semanas en los sótanos porque no podían salir, de la gente que ha aparecido en los sótanos muertas, o sea, asesinadas, con las manos atadas, porque se habían convertido en zona de puestos de tiro o de refugio de los soldados ucranianos o de los mercenarios, porque claro, aquí ya no se sabe muy bien, ¿no? Es decir, quién es la responsabilidad de estos crímenes. Con lo cual, bueno, pues lo único que produce, como en toda guerra, es que cuando llega una fuerza liberadora y ve lo que se le ha hecho a gente inocente, desarmada, pues imagínate la reacción. Y la reacción, claro, muchas veces suele ser muy airada, ¿no? Con toda la lógica del mundo, porque eso es humano, ¿no? A propósito de los ataques contra civiles, estimado Juan Antonio, Chuck Bo, un analista suizo, por cierto, recientemente incluido en una lista de sanciones por sus análisis sobre la relación entre Rusia y Ucrania, con la excusa de la difusión de propaganda rusa, una cosa increíble, como si eso representase un delito. Y, por cierto, él realiza análisis, no difusión de propaganda, pero aún así. Sí, bueno, pues como el Baut y otros, sí, sí. Efectivamente. En uno de sus libros muy interesantes, él presenta una hipótesis sobre el porqué del comienzo de la operación militar especial en febrero de 2022, evidentemente de forma improvisada en gran medida, apurada, por eso Rusia comienza con el pie izquierdo esta confrontación, después naturalmente rectifica y hoy aparece claramente como ganadora, pero según el análisis de Jacques Bo del mes anterior al inicio del ataque ruso, los ucranianos comienzan una ofensiva de artillería multiplicando por 10 los ataques contra la región del Donetsk y especialmente contra regiones civiles. Y según Chakpo, citando incluso a el propio Arestovich, un ex asesor de Zelensky, iban a comenzar una gran ofensiva hacia el Donetsk y por eso responde Putin con la operación militar especial después de años de intentos de negociaciones infructuosas. Y, por cierto, también comienza a partir de entonces una nueva estrategia de Putin, porque hasta ese entonces él rechazaba la independencia de estas provincias ucranianas. ¿Sí? En los acuerdos de Minsk, la estrategia de Putin respondía a la pacificación de la guerra y la continuidad de esas provincias con autonomía, pero dentro de Ucrania, una cosa parecida a los cantones suizos, aparentemente es el modelo a la vista. Y desde el comienzo de esa ola de ataques de artillería y a partir de la planificación ucraniana de una invasión a gran escala a esas regiones, ahí determina Putin, no, acá comenzamos, ya no solo con el apoyo a los rusos en esas regiones, sino con una intervención militar propia y comenzamos además con el reconocimiento de estas
repúblicas populares, después vueltas partes de Rusia, pero inicialmente esa es la estrategia. Así que, evidentemente, la cuestión de los crímenes contra la población civil, Juan Antonio, presenta además una dimensión geopolítica también, ¿no? Más allá de lo humano y de las barbaridades hechas por Ucrania. Es que, es decir, en aquellos últimos meses de 2021 y primeros de 2022, antes de la comienzo de la operación militar especial, el régimen de Kiev había acumulado 125.000 efectivos para iniciar una invasión del Donbass. Es decir, y por lo tanto, la preparación de esa operación militar, de esa campaña, se empezó a hacer, lógicamente, con la artillería, que como sucedió, para ablandar las defensas y la capacidad de resistencia del enemigo. Y esto es lo que había comenzado. Lo que pasa es que de esto la prensa occidental no quiere decir nada. Es decir, esto es invenciones y propaganda rusa. Pues muy bien, pues nada. Es decir, vayan ustedes entonces a las noticias que surgían en aquellos momentos, los propios informes de esa organización infame que he citado antes, de la Organización de Cooperación y Seguridad Europea, para darse cuenta de que esto estaba ocurriendo. Es que, vamos a ver, es que de 2014 hay informes de Naciones Unidas de lo que estaba pasando allí siempre. Es decir, es que ahora se quieren olvidar de todo. Pero si es que, es decir, la gusanera mediática ha llegado a borrar de sus hemerotecas, en las publicidades digitales, noticias que salían sobre las barbaridades que cometían los batallones nacionalistas ucranianos en aquella zona. Y cuando comienza la operación militar rusa, lo borran todo. Porque, claro, había cosas muy fuertes, muy fuertes. Entonces han intentado borrar todo eso. Han intentado borrar las huellas del crimen, porque los cómplices necesarios del crimen, y esto lo repito una y mil veces, no es solamente la camarilla de Zelensky en Kiev. No, no, no. Los cómplices necesarios están en Bruselas, están en Londres y están en Washington. Y todos los dirigentes europeos, con mayor o menor responsabilidad, por acción, omisión, silencio, tienen las manos manchadas de sangre. Y son sospechosos de crímenes de guerra. Y lo siento, y es así. Y mira, pues quien haya votado por Macron y por Merz y por Starmer y por Pedro Sánchez y la Meloni, pues hombre, pues claro, ellos no se sentirían culpables de nada, pero esa es la realidad objetiva. A mí está ustedes votando a unos tipos que presuntamente han sido colaboradores necesarios en el crimen. ¿Que no le sienta a usted bien? Bueno, pues disfrute de lo votado, oiga. Ya está. Disfrute usted. Mire la cara de las fotografías de los niños del Donbass, y así se sentirá usted satisfecho de haber votado lo que ha votado. Sí, es muy sencillo. Si aquí cada uno lleva su cruz, ¿vale? Cada uno lleva su cruz.